Hola, ¿cómo están? 안녕하세요. Estamos aquí en Maite y Corea por las pantallas de EduCanal para aprender más sobre el idioma coreano. Yo soy la profe Dina. Y yo soy la profe Paz. ¿Cómo están todos? ¿Y cómo estás, profe? Yo muy bien, profe. ¿Y usted? También está hoy muy bien. Hoy es viernes y ya nos toca repasar lo que es la parte de la gramática. Pero antes, como decimos repaso del idioma coreano, 한국어 복습, 네, 맞아요. 한국어 복습. Hoy vocabulario, vamos a estar, estuvimos dando 하루 일과 actividades diarias, 문법 gramática, 고. que sería como I. Sí, y eso es lo que hoy vamos a estar repasando, profe, ¿verdad? Bueno, vamos otra vez. 문법 Gramática, 고. I. Ahora voy a leer en coreano. ¿Qué significa esto? O sea, mejor dicho, voy a leer esto en coreano y la profe Dina va a estar interpretando lo que dice la teoría acerca de la gramática 고. Y la gramática dice 동사의 어간 뒤에 붙어서 사용합니다. 어떤 행동이나 상태, 사실 등을 나열할 때 사용합니다. 받침이 있어도 받침이 없어도 모두 고를 사용합니다. Se adhiere detrás de la raíz del verbo y se utiliza para enumerar acciones, estados o hechos de manera cronológica y se utiliza igual si el verbo termina o no en bachim. Así mismo, profe, es como, bueno, de una manera teórica dimos todos los detalles, ¿verdad? Pero al traducir es como si fuera, como dijo la profe Dina, la I. O sea, cuando decimos, mamá come y bebe. O sea, o puede ser yo hago la tarea y escucho la música. Entonces, siempre esa I quiere decir ko, esta gramática ko. Muy bien. Y lo que estuvimos viendo que cuando tiene 받침, si yo tengo acá el verbo 읽다, 무슨 뜻이에요? Leer, Leer, le quito la ta, la terminación, y directamente le agrego lo que es ko, y quedaría 읽고. que leo y sería Y sería así mismo. Después está el verbo 먹다, comer, le quito la terminación ta y le agrego ko y queda 먹고. que sería comer y Sí, comer y o como y, ¿verdad? Y de esta manera, lo que vimos hace rato teóricamente, aunque tenga 받침 y no tenga 받침, es lo mismo. Veamos el ejemplo. 가다, que quiere decir, ir, le quito la ta y le agrego directamente ko y quedaría 가고. voy a Y voy y sería y, ¿verdad? Después, 숙제하다, se le quita ta. ¿Qué significa 숙제하다, profe? hacer la tarea, Tarea, ¿verdad? Y directamente le agrego 고 quedando 숙제하고. Y sería hago la tarea y. y O sea, faltaría una acción más para completar la oración. Esto sería el 고. Y vamos a ver ahora dentro de una conversación, como ven en la pantalla, dice 가 오후에 뭐래요? 숙제하고 텔레비전을 봐요. Así mismo, vemos 숙제하고 television을 봐요. Son dos acciones, es decir, dos verbos. Entonces, de repente la profe Dina me puede preguntar, profe, ¿y qué es el hago? ¿Se acuerdan que ya habíamos aprendido el hago, profe? Anteriormente. Hago, ¿en qué caso se utilizaría el hago, profe? Y también sería y, pero creo que sería entre personas. Entre personas, entre sustantivos. Por ejemplo, sería, voy a dar dos frutas, dos sustantivos. 사과하고 수박을 좋아해요. Me gusta la manzana y la sandía sería. Sí. Eso con dos sustantivos. Es igual que el hago, pero la diferencia del ko se utiliza únicamente para verbos o la unión de dos oraciones, como vemos en este ejemplo. 숙제하고 텔레비전을 봐요. Es decir, 숙제하고 es un verbo, ¿verdad? Y television을 봐요, otro verbo. Entonces, ¿qué significa otra vez, profe? 숙제하고 television을 봐요.
Hago la tarea y veo televisión. Sí, son dos acciones, es decir, dos verbos. Y cuando el ko se utiliza para verbos, no se olviden, el ko se utiliza para verbos, se quita la terminación ta y no importa si tiene 받침 o no tiene 받침, es lo mismo el uso. Ahora veamos. 주의사항 dice, ¿qué quiere decir 주의사항? Tipo advertencia. Advertencia, puntos que debemos cuidar o atender. ¿Y qué dice la teoría? 두 문장의 주어가 동일하면 주어는 첫 문장에만 사용합니다. 무슨 뜻이에요? Si dos oraciones tienen el mismo sujeto, el sujeto solo se utiliza en la primera oración. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver con el ejemplo. 저는 숙제를 해요. 무슨 뜻이에요? Yo hago la tarea. Y después vemos la siguiente oración. 저는 음악을 들어요. Yo escucho música. Entonces, esto se puede unir, ¿verdad? Porque es el mismo sujeto. Entonces, entonces quedaría 저는 숙제를 하고 저는 음악을 들어요, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Se formó en una sola oración, pero hay un punto importante. Dos veces se repite el sujeto en una misma oración. Es como que digo, yo hago la tarea y yo escucho la música. O sea, yo escucho música. Y en el español, o sea, en el español o el castellano, tampoco repetimos dos veces el sujeto en una misma oración, cuando es el mismo sujeto. Entonces, ¿cómo acortaríamos esto? Se le quita, se le oye al sujeto, quedando directamente 저는 숙제를 하고 음악을 들어요. Yo hago la tarea y escucho música. Así mismo. Vamos a leer una vez más la frase, o sea, la oración, y para que puedan atender la pronunciación. 저는 숙제를 하고 음악을 들어요. 저는 숙제를 하고 음악을 들어요. Ahora, vayamos al segundo punto que debemos de atender. ¿Y qué quiere decir? Si vemos acá también en el ejemplo hay dos oraciones, pero está en el tiempo pasado. 저는 밥을 먹었어요. 저는 물을 마셨어요. Se repite dos veces el sujeto. 저는 밥을 먹었어요. 저는 물을 마셨어요. Y habíamos aprendido en el anterior para formar una sola oración que se le quita el sujeto que se repite, ¿verdad? Quedando 저는 밥을 먹었고 물을 마셨어요. Pero hay algo erróneo en este caso. ¿Qué quiere decir? Siempre cuando yo voy a utilizar con dos verbos, unir dos verbos con la i, pero es en el tiempo pasado. El último verbo nada más lo dejo en el tiempo pasado y en el primer verbo que le acompaña la ko, la gramática ko, quedaría directamente con la raíz. ¿Se entendió, profe? Sí. Entonces, podemos ver el ejemplo, quedaría así. 저는 밥을 먹고 물을 마셨어요. Sí. 저는 밥을 먹고 물을 마셨어요. ¿Y qué significaría esto? Yo comí la comida y tomé agua. Sí, en este caso sería yo comí la comida y tomé agua. Eso. Aunque en el coreano no esté conjugado, 밥을, o sea, esté directamente 먹고, uno puede decir, ¿cómo puede saber si fue en el pasado o en el presente? Nos vamos a dar cuenta con el último verbo. Y en este caso sería y, pero también el ko tiene la función a veces, no solamente decir y, a veces también, de acuerdo al contexto, tiene la función de decir y después. Entonces, en este caso, la traducción de esta oración sería 저는 밥을 먹고 물을 마셨어요. Yo comí y tomé agua. O yo comí y después tomé agua, ¿verdad, profe? Así mismo. Así mismo. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a practicar lo que es toda esa teoría, llevarla a la práctica, ¿sí? 연습해요. Practiquemos. Vemos. 그림을 보고 문장을 쓰세요. Vea la imagen y escriba la oración. Ok, vemos dos imágenes y dos acciones. Uno dice, 이를 닦다, Cepillarse o lavarse los dientes. 잠을 자다. Dormir. Bueno, esto vamos a unir. ¿Y cómo uníamos? El 닦다, ¿cómo quedaría, profe? ¿Se le quita? La terminación da y se le agrega el pu. 고. Y 잠을 자다,
obviamente si vamos a hacer en el tiempo presente se debe conjugar, ¿verdad? Y de esta manera quedaría así. 이를 닫고 잠을 자요. 이를 닫고 잠을 자요. 무슨 뜻이에요? Me cepillo los dientes y sería como y luego duermo. Sí, así mismo. Me cepillo los dientes y duermo o y luego duermo. O sea, no sé si se está entendiendo, ¿verdad? Entonces, 이를 닫고 잠을 자요. Y vemos las siguientes imágenes y ¿qué dice? Uno dice 자전거를 타다 y la otra imagen 축구를 하다. 이 자전거를 타다 축구를 하다 무슨 뜻이에요? 자전거를 타다 significa subirse a la bici, andar en bici. Y 축구를 하다 es jugar al fútbol. Y entonces esto vamos a juntar en una sola oración. Vemos la primera frase o el primer verbo que es 타다. Este 타다, ¿qué hacemos, profe? Eliminamos la terminación da y le agregamos el q. ¿Y cómo quedaría? 자전거를 타고 축구를 해요. Sí, así mismo. Conjugamos la última, o sea, la última frase verbal, conjugamos en el tiempo presente o en el tiempo al cual me refiero, ¿verdad? Entonces, quedaría 자전거를 타고 축구를 해요. Ahora entramos a lo que es 듣기 연습. Práctica auditiva. Bueno, acá podemos ver lo que dice el título 어디에 가요? 듣고 연결하세요. 어디에 가요 quiere decir a dónde va y después uno tiene que escuchar las dos acciones que realiza en ese lugar y debe unir la flecha. Es decir, un personaje realiza dos acciones, profe, en un mismo Exactamente. lugar, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir a descubrir lo que hace Yuna y Daniel. Dice así, 유나는 도서관에 가요. 도서관에서 책을 읽고 집에 가요. Y bueno, ¿qué les parece si ya vemos lo que hace Yuna? A ver si pudieron identificar. Primero es Yuna va o está en donde, profe? En la biblioteca. En la 도서관. biblioteca. ¿Y qué hace? Son dos acciones. ¿Qué hizo o qué hace? Estaba leyendo el libro 책을 읽고 y luego se fue a casa. 집에 가요 o 집에 갔어요. Eso es lo Sí. que dijo la profe. Entonces, esta sería la respuesta. Ahora vamos a hacer la parte de lo que hace Daniel, ¿verdad, profe? 네. Y podemos decir entonces, 네. 다니엘은 체육관에 가요. 체육관에서 농구를 하고 친구를 만나요. perfecto. Es muy fácil porque son las dos imágenes que quedaron, pero no sé si pudieron identificar el orden. ¿Cuál va primero y después cuál es el siguiente verbo? Si escuchamos una vez más en coreano, 네. 다니엘은 체육관에 가요. 체육관에서 농구를 하고 친구를 만나요. perfecto, es muy fácil al escuchar dos veces porque dice que 다니엘은 체육관에 가요, que sería el polideportivo. ¿Y cuál fue la primera acción que realiza? 농구를 하고 하고. Y después 친구를 만나요. 네, 맞아요. Entonces, esto sería 농구를 하다, 친구를 만나다. Unimos con el 고 y quedaría en el tiempo presente 농구를 하고 친구를 만나요. Y en caso de ser pasado, profe, sería, ¿cómo sería? 농구를 하고 친구를 만났어요. Perfecto, así mismo. No se olviden, cuando hacemos en el tiempo pasado, no cambia la unión entre el primer verbo y la siguiente frase. Lo único que cambiaría sería el último verbo, que sería ahí identificamos si está en el pasado o no. Exacto. Muy bien. Entonces, vamos a lo que es va a morir. Cierre, ¿Qué es lo que estuvimos repasando? 어휘, vocabulario, 하루 일과, actividades diarias, 문법, gramática, 고. que sería y. Y hoy específicamente estuvimos repasando lo que es la gramática, pero también con todas las frases que fue de las actividades diarias, ¿verdad, profe? Muy bien. Entonces, antes de despedirnos para nosotras, es muy importante la parte de las redes sociales. Así es, profe. En Instagram nos pueden encontrar como @maiteicorea, en el Facebook Centro Educativo Coreano en Paraguay y en YouTube Centro Educativo Coreano en Paraguay, donde se suben los programas ya emitidos.
Así mismo, gracias, profe. Y ese muchas gracias, como decimos en coreano, para todos los televidentes. 감사합니다. 감사합니다. Y nos despedimos ya, profe. 네, 또 또 만나요. 만나요.